Desperté antes que el sol, no por insomnio, sino por costumbre. Había algo en la manera en que la luz se filtraba por las rendijas de las persianas que me hacía pensar en el mar antes de verlo. Salí descalza de la habitación, cuidando de no despertar a mi esposo. Sus ronquidos suaves y constantes eran casi un recordatorio del tiempo que llevábamos juntos. Me puse el batín de seda que solía usar cuando quería sentirme ligera, como si ese pequeño gesto pudiera devolverme una parte de mí que no recordaba haber perdido. La cocina estaba en silencio, solo el zumbido del refrigerador y el olor del café recién hecho rompían la monotonía. Me serví una taza y abrí las ventanas que daban al jardín. El aire salado del mar entró como un suspiro largo, como si la casa también necesitara respirar. El paisaje era perfecto, casi demasiado. Un cuadro que nunca cambiaba, por más que los años pasaran. Él entró poco después. Su figura alta, con el cabello aún húmedo por la ducha, apareció en el umbral sin anunciarse. El hijo de mi esposo. No era un extraño. Habíamos convivido muchas veces, pero esta era la primera en la que compartíamos tantos días juntos bajo el mismo techo, lejos de compromisos, de rutinas, de las voces que siempre nos rodeaban. Vestía solo una camiseta blanca y pantalones cortos. Llevaba en la mano una manzana, como si todo fuera parte de un guión aprendido. «Buenos días», dijo con una sonrisa tranquila, sin intención de romper nada. Asentí, bebiendo otro sorbo. Él se acercó, abrió el cajón con naturalidad, buscó un cuchillo, cortó la fruta y se sentó frente a mí. El silencio no era incómodo. Era otra cosa, como si los dos estuviéramos escuchando algo que aún no entendíamos. La conversación en el desayuno fue sencilla. Se unió mi esposo, comentando algo sobre el calor, sobre las provisiones que faltaban, sobre el tráfico de turistas en el pueblo. Yo asentía, pero no podía dejar de notar la forma en que él, su hijo, me miraba. No de manera descarada. Era más sutil que eso, como si intentara adivinar en qué estaba pensando, como si ya supiera que yo misma no podía explicarlo. Esa tarde, él y yo fuimos al pueblo por algunas cosas. El auto era pequeño, el aire acondicionado apenas funcionaba. Él conducía con una calma que contrastaba con mi ansiedad difusa. La música sonaba baja, algo antiguo que no reconocí al principio. Después me di cuenta de que era una canción que solía escuchar de joven. Él, sin mirarme, murmuró: «Pensé que te gustaría». No pregunté cómo lo sabía. No quise romper ese momento con una respuesta que no supiera dar. Solo asentí y seguí mirando por la ventana, como si la carretera pudiera ofrecerme algo más que árboles y polvo. En el mercado fue todo rápido. Frutas, pan, una botella de vino. Conversábamos sin peso, sin intención. Era la ligereza lo que me descolocaba. No estaba acostumbrada a no ser juzgada, ni a sentirme observada sin ser evaluada. Me preguntó si me gustaba la playa vacía o llena. Respondí sin pensar: «Vacía, siempre vacía». Él no replicó, solo sonrió con una comisura, como si ya lo supiera. Al volver, mi esposo estaba concentrado en una videollamada. Nos pidió que preparáramos algo rápido para cenar. Mientras yo cortaba el pan, él sacaba platos. Se movía con soltura en la cocina, sin torpeza, sin invadir. En un momento, nuestras manos se tocaron, apenas un roce al intentar alcanzar el mismo cuchillo. Fue casi imperceptible, pero sentí el calor subirme por el brazo, como si el tacto hubiera sido más profundo que la piel. No dije nada. Él tampoco. Pero algo cambió. Lo supe por la manera en que mi cuerpo se tensó, no de miedo, sino de alerta. No había peligro, pero sí una corriente silenciosa que nos rodeaba. Durante la cena, mi esposo hablaba de política, de cómo el país necesitaba orden. Yo masticaba despacio, apenas escuchando. Él, su hijo, me ofreció más vino. Nuestros dedos se tocaron otra vez, esta vez más firmemente. No hubo disculpas. No hubo miradas. Solo un entendimiento mudo. Al terminar, mi esposo se retiró a su habitación. Yo me quedé recogiendo los restos. Él me ayudó sin decir palabra. En un momento, mientras lavaba los platos,
Sentí que él se quedaba a unos centímetros detrás de mí. Su respiración tranquila. Su presencia. No me moví. No quería moverme. Subí a mi habitación sin mirar atrás. Cerré la puerta suavemente, pero no por miedo a que alguien me oyera. Lo hice por no querer terminar ese momento con un portazo que sonara a final. Me quité el batín, dejé el cabello suelto y me tumbé en la cama. No pude dormir, no porque estuviera inquieta, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no quería que el día terminara. El silencio de la casa tenía otro peso cuando él no estaba. Mi esposo había salido temprano hacia el pueblo vecino para visitar a un viejo amigo con quien compartía negocios, una visita programada desde hacía semanas. Me había besado en la frente antes de irse, como quien cierra una puerta con cuidado para no hacer ruido. Fue un gesto amable, casi tierno, pero sin temperatura. No me despertó, solo me rozó la piel, como si no quisiera interrumpir lo que ya no le pertenecía. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. Lo supe por la ausencia de su olor en el cuarto, por la forma en que la luz entraba sin ser interrumpida por su sombra. Me tomé el café en la terraza, con las piernas recogidas sobre la silla, en una postura que él siempre encontraba poco elegante, pero que a mí me devolvía una sensación de intimidad conmigo misma. Llevaba un vestido de tirantes fino, de esos que se adhieren al cuerpo más por deseo que por función. No lo escogí pensando en nadie. Al menos eso me repetí varias veces mientras me ponía el sujetador de encaje claro, ese que nunca usaba porque no era práctico. Ese día no buscaba practicidad. Él apareció en la cocina poco después de media mañana. La camiseta blanca de ayer había sido reemplazada por una de lino azul pálido, abierta en el cuello. Sus pasos eran tranquilos, sin intención de disimular su presencia, pero tampoco cargados de ese ruido con el que muchos hombres entran a una habitación para ocuparla. Él no ocupaba los espacios, los habitaba, y eso me desarmaba. Comimos algo ligero: pan, fruta, queso, y fue él quien propuso ir al mercado. Podemos comprar algo para cenar, aprovechar que el pueblo está menos lleno entre semana. Asentí. Le dije que sí con la cabeza, pero por dentro algo se estremeció, como si el simple hecho de aceptar su compañía fuera cruzar una frontera que aún no tenía forma ni nombre. El trayecto en coche fue silencioso, pero no incómodo. Las palabras no hacían falta cuando el cuerpo ya había empezado a hablar en otro idioma. Tenía una manera particular de conducir, no rápido, pero con firmeza, sin apuro, pero sabiendo a dónde iba. La música sonaba baja, una mezcla de guitarras suaves y voces graves que me eran familiares. Me sorprendí tarareando sin darme cuenta. Él giró la cabeza un segundo, solo un segundo, y dijo: «Sabía que te gustaban esas canciones». No pregunté cómo lo sabía. No pregunté nada. Porque si lo hacía, debía admitir que él me estaba mirando más de lo que era conveniente, y que yo también lo había hecho, que lo hacía ahora mismo. En el mercado nos movimos como dos personas que se conocen lo justo para no incomodarse, pero lo suficiente como para anticiparse. Él me alcanzaba lo que yo no alcanzaba sin pedirlo, y sus dedos rozaban los míos al pasarme los productos, no por accidente, sino porque el espacio entre nosotros parecía cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar, o no quería. Compramos vino, tomates, pan artesanal, una tabla de quesos y una pequeña caja de fresas. Todo lo que no estaba en la lista mental con la que había salido de casa. Volvimos cuando el sol empezaba a caer. El cielo tenía ese tono anaranjado que me hacía pensar en finales de película, y por un momento deseé que esa tarde no se acabara nunca. Mientras entrábamos con las bolsas, mi esposo nos saludó desde su despacho con un gesto rápido. «Estoy en llamada. Ustedes vayan preparando todo», dijo sin girarse. La casa volvió a pertenecernos, como si lo que estaba fuera de la puerta de ese despacho no contara. Él abrió el vino mientras yo lavaba las fresas. La cocina era pequeña y nos obligaba a movernos cerca, a girar el cuerpo para dejar paso, a rozarnos sin querer, o eso fingíamos. En un momento, ambos nos agachamos para sacar algo del armario inferior, y nuestras manos coincidieron sobre el mismo plato. No fue un roce esta vez. Fue una caricia contenida,
el dorso de su mano contra mi palma. Me detuve. No porque estuviera asustada, sino porque sentí una corriente que me subía por el brazo y me dejaba sin aliento. Él no se movió. Tampoco yo. No dijimos nada. Nos incorporamos con lentitud, como si el mundo fuera más pesado de repente. Él me miró. No de frente, no directamente. Fue una mirada ladeada, casi tímida, pero sostenida. Y ahí entendí que lo que estaba ocurriendo no era una ilusión, era real, y no iba a desaparecer si lo ignorábamos. Cenamos en la terraza, como si nada hubiese pasado. Mi esposo se unió más tarde, comentando con entusiasmo sobre una propuesta nueva de negocio. Yo asentía. Él bebía. Su hijo, en cambio, me servía el vino con una delicadeza que me hacía sentir observada. No como se observa a una esposa o a una madrastra, como se observa a una mujer que llevaba demasiado tiempo sin saber si aún podía ser deseada. Después de la cena, mientras mi esposo volvía al despacho, él y yo recogimos la mesa. Era un ritual mudo, una danza de platos y copas que se tocaban como si nuestras manos todavía buscaran el eco del contacto anterior. Cuando tomamos la misma copa al mismo tiempo, nuestras caras quedaron a centímetros. No recuerdo quién se inclinó primero, solo que nuestros labios se tocaron con una lentitud que parecía ensayada, como si el cuerpo supiera lo que la mente aún se negaba a aceptar. El beso fue breve, contenido, pero tan cargado de tensión que cuando nos separamos sentí el corazón en la garganta. Él me miró como si esperara que dijera algo, pero no tenía palabras, solo una urgencia muda de salir de allí. Me giré y subí las escaleras con pasos medidos, sabiendo que él seguía mirándome. Ya en mi habitación, cerré la puerta sin hacer ruido. Me quité el vestido con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si cada gesto pudiera borrar lo que acababa de ocurrir. Pero no quería borrarlo. Me quedé en ropa interior frente al espejo, observando la piel de mis hombros, el leve rubor en mi pecho. No por vergüenza, por deseo. Me acosté sin apagar la luz. Escuchaba sus pasos leves en la planta baja, su respiración cuando pasaba cerca de mi puerta. No tocó. No debía hacerlo. No aún. Pero una parte de mí, la parte que había estado dormida durante años, lo deseaba. Lo esperaba. Esa noche no dormí, porque por primera vez en mucho tiempo tenía un motivo para desear que el día siguiente llegara. Dormí poco. No por culpa del calor o de algún ruido nocturno, sino por la maraña de sensaciones que aún vibraban en mi cuerpo. Me desperté antes que el sol. Una vez más. El silencio de la casa era diferente ahora, menos neutro, como si la atmósfera hubiese adquirido un tono invisible, pero denso, un cambio que solo yo parecía percibir. La sensación de su boca sobre la mía todavía seguía presente, no como un recuerdo, sino como una huella, un roce que el tiempo no había borrado al amanecer. Mi esposo seguía durmiendo. Lo observé unos segundos desde la puerta del baño, con la tenue luz del pasillo iluminando su rostro. Tenía los labios entreabiertos, respiración pausada, un brazo extendido sobre la cama. Me pregunté si alguna vez él se había desvelado por pensar en mí, si alguna vez su cuerpo había temblado como el mío al recibir un beso inesperado. La respuesta no llegaba, tal vez porque nunca había querido enfrentarla. Bajé en silencio a la cocina. El piso de madera crujía bajo mis pies descalzos, y por un instante pensé en regresar, cubrirme, pero algo en mí se negó. No era pudor lo que me faltaba, sino deseo de invisibilidad. Y yo ya no quería desaparecer. Él ya estaba allí, con el pelo revuelto y la misma camiseta del día anterior. Se preparaba un café. Al verme, alzó ligeramente la cabeza y dijo un simple «buenos días», como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera desordenado anoche. Le respondí con un gesto, evitando su mirada, aunque sentía su presencia como un imán. La cocina era pequeña, pero en ese momento parecía aún más estrecha, como si los centímetros entre su cuerpo y el mío se hubieran reducido a milímetros. Desayunamos en silencio. Mi esposo bajó más tarde, hablando de ir a caminar por la playa. Acepté, no porque lo deseara, sino porque no podía encontrar una excusa creíble para negarme.
Caminamos durante casi una hora, los tres. Yo en el centro, con el mar a un lado y la tierra al otro, sin pertenecer por completo a ninguno. Él hablaba de cosas triviales, del viento, de la sal en el aire, de la gente que se quedaba en temporada baja. Yo asentía. Respondía lo mínimo. El hijo de mi esposo caminaba unos pasos detrás, sin interrumpir. De vez en cuando, lo sentía observándome. Cuando giraba la cabeza, él ya miraba hacia otro lado. Al volver, mi esposo decidió ducharse. Yo subí a buscar una toalla limpia. Al llegar al pasillo, noté que la puerta del baño contiguo estaba entreabierta. No sé por qué miré. O tal vez sí lo sabía. Fue apenas un segundo, una imagen fugaz. Él saliendo de la ducha, con el torso desnudo, el vapor aún suspendido en el aire. Lo vi de perfil, de espaldas, y sentí un estremecimiento en la columna. Él giró la cabeza justo en el momento en que mis ojos se detuvieron en su cintura. Nos miramos. No dijo nada. Tampoco yo. Cerré la puerta con suavidad y me alejé, conteniendo el temblor en las piernas. No era deseo lo que me abrumaba. Era otra cosa. Un reconocimiento. La certeza de que él también me deseaba, pero sin urgencia, sin torpeza. Su silencio tenía una profundidad que desarmaba mis defensas. Me hacía sentir expuesta, pero no en peligro. Esa tarde intenté acercarme a mi esposo. Lo hice por una mezcla de culpa, costumbre y necesidad de afirmación. Me senté a su lado en el sofá, mientras él leía las noticias en la tablet. Apoyé la cabeza en su hombro, dejé que mi mano reposara sobre su pierna. Él murmuró algo, un comentario cualquiera sobre una noticia irrelevante. No me miró. No dejó el dispositivo. Su cuerpo no respondió al mío. Era como si yo estuviera hecha de humo, como si su piel ya no supiera leer el lenguaje del contacto. ¿Te acuerdas de cuando íbamos al sur en septiembre, solo nosotros dos? Le dije, intentando despertar algo, lo que fuera. Claro, hace años de eso, siempre llovía, respondió sin apartar los ojos de la pantalla. Eso fue todo. Me aparté despacio. Me sentí ridícula, como una actriz que repite una escena olvidada, sin público y sin guión. Subí a nuestra habitación y me encerré en el baño. Me miré al espejo. No buscaba belleza. Quería ver si todavía era visible. Me toqué el rostro, el cuello, los labios. Cerré los ojos y recordé el beso de la noche anterior. No fue pasión lo que me invadió, sino calma. La calma extraña de sentirse viva después de años de hibernación emocional. Bajé una hora más tarde. Ellos dos estaban en la terraza, hablando sobre vino, creo. Fingí normalidad. Me serví un poco de agua. Él me miró una vez. Fue suficiente. Mi cuerpo respondió con una oleada de calor que me obligó a apartar la vista. Por la noche, me encerré en la habitación antes de lo habitual. Necesitaba estar sola. No para pensar, sino para no fingir. Saqué una libreta vieja del cajón. Hacía años que no escribía. Las palabras salieron con torpeza, pero también con fuerza, como si hubieran estado esperando demasiado tiempo. Escribí frases sin estructura, pensamientos dispersos, verdades que nunca había dicho en voz alta. Quiero sentirme deseada sin pedirlo. Quiero que alguien me mire y entienda lo que no puedo decir. Quiero que me toquen no por costumbre, sino por urgencia. Cerré la libreta y la dejé sobre la mesita del salón. Fue un descuido. O tal vez no lo fue. A la mañana siguiente, cuando bajé, él ya estaba allí. La libreta no estaba donde la dejé. Sobre la mesa, entre las páginas, una rosa pequeña, recién cortada, roja, silenciosa. No dije nada, pero mis manos temblaban cuando la tomé. No por vergüenza, por certeza, porque algo había comenzado, y ya no tenía vuelta atrás. Me desperté antes de que saliera el sol, como casi siempre, pero esa mañana algo era distinto. La rosa seguía ahí, sobre la mesa de noche, entre las páginas del cuaderno. No la había tocado desde la noche anterior. No la había movido, ni olido, ni siquiera mirado directamente, pero su presencia llenaba el cuarto como si fuera un cuerpo, como si respirara a mi lado. No tenía tarjeta, ni firma, ni palabras escritas, y no hacía falta.
No quise enfrentarme a la cocina ni a él, así que me duché con más lentitud de lo habitual, dejando que el agua resbalara por cada parte de mi cuerpo, como si pudiera lavarme de esa certeza nueva que me recorría. Después, me envolví en la toalla y me detuve frente al armario. Dudé. Por un segundo mis dedos buscaron la ropa cómoda, la de siempre. Camisetas sueltas, pantalones de lino. Pero esa mañana elegí otra cosa. Una blusa ajustada de botones, la que rara vez usaba porque se nota demasiado. La combiné con unos shorts que mi esposo solía decir que eran demasiado cortos para mi edad. Esa frase sonó en mi cabeza como una piedra cayendo al fondo de un pozo seco. No me vestía para él, tampoco para su hijo. Me vestía porque había recordado cómo era mirarse al espejo y sentir algo que no fuera indiferencia. Bajé a la cocina. Estaba vacía. El silencio me sorprendió. No supe si me decepcionó o me alivió. Preparé café, corté fruta, y me senté en la terraza. Desde allí podía ver el mar, quieto como un animal dormido. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, y el aire olía a sal y a pan recién hecho del pueblo. Todo era perfecto, como una postal cuidadosamente compuesta. Y, sin embargo, dentro de mí, la calma era una superficie que apenas disimulaba el temblor. Apareció poco después, con el pelo húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Vestía una camisa de lino clara, sin abotonar del todo. Llevaba un libro bajo el brazo y la misma expresión que había llevado desde que comenzó esta historia invisible entre nosotros. Una mezcla de reserva y algo más profundo, más oscuro, más íntimo. Se sentó sin decir nada. Me preguntó si podía servirse café. Asentí. Sus dedos rozaron los míos al tomar la taza. Esta vez no hubo disculpa, ni mirada al suelo. Solo el contacto, simple y directo, como una frase sin adornos. Encontré tu cuaderno, dijo sin mirarme. El aire pareció espesar. Sentí el latido en las sienes, en las muñecas, en el estómago. No sabía si debía responder, si debía quitarle importancia o fingir que no entendía. Pero no dije nada, porque en ese silencio estaba todo dicho. Lo leí, continuó. Solo una parte. Me giré hacia él. Su mirada no era invasiva, era vulnerable. Como si me ofreciera una parte de sí mismo al confesarlo. No había arrogancia, ni culpa, ni juegos, solo una quietud que me desarmó. Quise preguntarle qué parte, qué palabras, qué pensamientos. Pero en lugar de eso, tomé un sorbo de café, dejé la taza en la mesa y dije, apenas en un susurro, no escribo para que me lean, pero tampoco para esconderme. No respondió. No hizo falta, porque en ese instante sentí que algo entre nosotros había cambiado de lugar. Ya no éramos dos cuerpos que se evitaban en pasillos estrechos. Éramos dos presencias que se reconocían, que sabían algo que no debía saberse, pero que tampoco podía negarse. Después de desayunar, mi esposo nos pidió que preparáramos la cena esa noche. Tenía una reunión virtual larga y no quería interrumpirse. Aceptamos sin problemas. Nos pareció natural, incluso cómodo. Pero cuando él subió las escaleras y cerró la puerta del despacho, la atmósfera de la casa cambió. Preparamos la comida en silencio, moviéndonos con una coordinación casi coreográfica, sin hablarnos, sin necesidad de explicaciones. Cuando me agaché para sacar una sartén del armario inferior, lo vi inclinarse al mismo tiempo. Nuestras cabezas quedaron tan cerca que sentí su aliento en mi mejilla. No me moví, tampoco él. Cuando me incorporé, sus ojos estaban sobre los míos. Fue una mirada lenta, sin prisa, como si me leyera página por página. No me sentí invadida. Me sentí vista, por completo. ¿Te has sentido invisible alguna vez? Pregunté de pronto, sin pensarlo demasiado. Durante años, respondió sin vacilar. Sentí un nudo en la garganta. No por él, por mí, porque esa respuesta era también la mía. La cena transcurrió sin incidentes. Mi esposo comió rápido, volvió a subir al despacho, y nos dejó con los platos. Cuando llevé una copa vacía a la cocina, él ya estaba allí. Me miró, se acercó, y tomó otra copa,
la colocó en la encimera y se inclinó hacia mí. No dijo nada. Solo me besó. No fue un beso como el primero. No hubo timidez. Fue contenido, pero profundo, con una precisión que solo dan los deseos reprimidos. Mis labios respondieron sin que yo se lo ordenara. Mis manos tocaron su pecho por un instante, solo un instante. Luego me aparté. No por miedo, ni por culpa. Me aparté porque aún no estaba lista para perder el control. Subí a mi habitación con el cuerpo latiendo. No encendí la luz. Me quité la ropa frente al espejo, tocando lentamente cada botón como si fuera una despedida. Me miré desnuda y no sentí vergüenza. Me sentí completa. Y, por primera vez en mucho tiempo, deseada. No como adorno, no como parte de un contrato tácito, sino como mujer. Me acosté sin pijama. El ventilador del techo giraba despacio, moviendo el aire como si quisiera enfriar mi piel. Pero el calor no se iba. No porque hiciera calor, sino porque todo mi cuerpo aún guardaba el eco de ese beso, de esa certeza. No dormí mucho. Pensé en los días que quedaban, en las miradas que vendrían, en los silencios que aún quedaban por cruzar. Y supe que nada de esto era casual. Nada de esto era un error. Era deseo. Era necesidad. Y sobre todo, era verdad. El día amaneció nublado, con el cielo cubierto por una capa gris que no llegaba a amenazar tormenta, pero sí oscurecía el mar. La brisa era más húmeda, el aire más denso, como si la naturaleza también empezara a sentir el peso del ambiente. No hubo sol esa mañana, y sin embargo yo sentía una luz nueva dentro de mí, un calor que no provenía del clima ni del cuerpo, sino de una certeza que ya no podía ignorar. Desperté temprano. No por obligación ni por hábito. Desperté porque mi cuerpo ya no distinguía entre sueño y vigilia, porque lo que antes era rutina, ahora era espera. Mi esposo dormía aún, con la misma posición de siempre, como si cada noche se acostara con el piloto automático encendido. Había en su rostro una paz que no era compartida, una distancia que no tenía origen reciente, aunque solo ahora la percibiera con claridad. Me levanté sin hacer ruido. Busqué una blusa suave al tacto, algo que acariciara mi piel en lugar de cubrirla, y unos pantalones cortos que dejaban mis piernas al descubierto. Me puse perfume detrás de las orejas, entre los pechos, en la parte interna de las muñecas. No porque alguien fuera a acercarse, o tal vez sí. Bajé a la cocina. Él ya estaba ahí. Su presencia se había vuelto una constante, una nota grave que resonaba aún sin ser tocada. Preparaba café, descalzo, con la camisa remangada. No dijo nada cuando me vio. Solo me miró con un gesto leve, como si ese primer contacto del día fuera un hilo invisible que nos unía sin necesidad de palabras. Después del desayuno, mi esposo anunció que tenía varias llamadas y que pasaría buena parte del día encerrado en la habitación de arriba. Lo dijo como si fuera un favor, como si nos estuviera liberando, sin saber qué tipo de libertad estaba concediendo. Yo asentí sin interés. Él subió las escaleras con su taza de café, su portátil y sus pensamientos, todos ajenos a lo que pasaba a su alrededor. Quise salir, moverme, respirar otro aire. Propuse ir al mercado por más frutas. Él aceptó de inmediato. Su disposición era siempre tranquila, sin resistencia, pero llena de algo que no se nombraba: presencia. Subimos al coche. El trayecto fue breve, pero cada minuto se cargaba de una tensión sutil, una expectativa silente que ninguno quería romper demasiado pronto. En el mercado nos separamos por unos minutos. Yo elegía fresas, tocando su piel húmeda y brillante con una delicadeza que no sabía que poseía. Sentía los ojos sobre mi espalda. No eran los de él, eran los míos, imaginando cómo me vería desde lejos. No había coquetería en mis gestos, pero sí intención. Había en cada movimiento una conciencia del cuerpo, una manera nueva de habitarlo. Nos reencontramos junto al pan. Él llevaba una botella de vino. Me la mostró con una sonrisa apenas insinuada, como si compartiéramos un código. Le dije que me gustaba. Lo pensé después. No hablábamos solo del vino. Caminamos juntos de vuelta al coche, sin rozarnos, pero demasiado cerca para ser neutrales.
En casa, todo seguía igual. El silencio habitual de las llamadas de trabajo de mi esposo, las puertas cerradas, el sonido lejano de su voz repitiendo frases técnicas y vacías. Nosotros, en cambio, ocupábamos el espacio de otra manera, como si cada gesto cotidiano, lavar la fruta, poner los platos sobre la mesa, encender el horno, se convirtiera en un rito compartido. Fue entonces cuando ocurrió. Una escena que aún recuerdo, con una claridad quirúrgica. Estaba colocando las copas sobre la mesa. Él, a mi lado, acercó la mano para tomar la misma copa. Nuestros dedos se tocaron. Fue un contacto mínimo, pero lo sostuvimos. Nadie se movió. Luego él giró ligeramente la mano, como si la estuviera envolviendo en la mía. No hubo palabras, solo un momento suspendido. Me giré para mirarlo, y fue entonces cuando nos besamos. Fue un beso distinto al primero, más lento, más profundo, pero sin violencia. No había ansiedad ni urgencia, solo una claridad absoluta de que ese instante estaba cargado de significado. Él me besó como si supiera que no habría marcha atrás, y yo respondí como si lo hubiera estado esperando desde hacía años, porque lo había estado esperando. Me separé antes de que avanzara más, con suavidad, no por miedo, sino por necesidad de control. Necesitaba tomar aire, mirar el mundo otra vez antes de que desapareciera bajo mis pies. Él no protestó, solo me miró. Esa mirada me sostuvo el resto del día. Después de la cena, subí sin decir mucho. Mi esposo seguía concentrado en sus llamadas. Lo observé unos segundos desde la puerta. Él ni siquiera se giró. Su voz llenaba el espacio como si no existiera nadie más. Me acerqué, le toqué el hombro. Su respuesta fue automática. Sí, claro, amor. Pero no había contacto, ni ojos, ni piel. Solo una frase vacía que flotaba entre nosotros. Esa noche, me metí en la cama sabiendo que algo había cambiado. No podía fingir que no estaba ocurriendo. Tampoco quería detenerlo. Lo que me unía a mi esposo ya no era amor, ni deseo, ni siquiera costumbre. Era otra cosa, un compromiso mudo con una versión de mí que ya no reconocía. Lo entendí por la forma en que su cuerpo dormía tan lejos del mío, aunque estuviéramos en la misma cama. Mi cuerpo, en cambio, estaba despierto, no solo por el beso, sino por lo que había detrás de él, por la posibilidad de ser mirada de nuevo, deseada, sentida, no como madre, esposa o figura decorativa, sino como mujer, como ser vivo. Pasé la noche sin dormir. Escuchaba cada sonido de la casa, cada paso, cada crujido. En algún momento, escuché su caminar en la planta baja. Luego el silencio. Luego mi propio corazón, golpeando como un tambor viejo que volvía a latir. Y entonces supe que ya no había regreso posible. No después de haber probado esa otra forma de estar en el mundo. Esa forma donde alguien, al tocarte la mano, no te devolvía a la realidad, sino que te la cambiaba por completo. El día siguiente llegó como una ola silenciosa. No era distinto a los anteriores, y sin embargo todo en él tenía un peso nuevo. Los objetos de la casa parecían estar en el mismo lugar, pero ligeramente desplazados. Era una ilusión, por supuesto. La cafetera seguía en su rincón, las sillas en el porche no se habían movido, el mantel seguía doblado en el segundo cajón de la cocina. Y sin embargo, yo no podía dejar de sentir que todo, incluida yo misma, había cambiado de sitio. Me vestí con lentitud. No por indecisión, sino por necesidad de estar presente en cada gesto. Elegí una blusa blanca, suelta, con botones de nácar que no abroché del todo, dejando entrever la clavícula y una insinuación de piel. Abajo, una falda larga, ligera, que dejaba ver mis tobillos al caminar. No era un atuendo provocativo, pero sí cuidadosamente elegido. No para seducir, sino para sentirme habitada. Por dentro y por fuera. Bajé antes que mi esposo. Él había dormido profundamente, ajeno a todo. Cuando lo vi la noche anterior, inmerso en su mundo de llamadas y datos, comprendí algo que llevaba tiempo sospechando. No era que él no me amara, es que no sabía cómo, o quizás ya no recordaba. Me había convertido en parte del decorado,
una figura fiable, constante, que no requería atención ni combustible. Y yo había jugado ese papel durante años, tan bien que hasta yo misma me había creído ese guión. Él bajó más tarde. Tomó su café, hojeó el periódico en su tablet, me preguntó si quería caminar. Le dije que prefería quedarme. No mostró sorpresa ni molestia. Solo asintió. Dijo algo como quieras, y salió por la puerta trasera. El sonido del portazo fue suave, pero definitivo. Me quedé sola. O casi sola. Él ya estaba en la cocina, sirviéndose agua. Vestía una camisa gris claro, de lino, abierta en el cuello. Me miró de reojo y me ofreció un vaso. Lo tomé. Nuestros dedos se tocaron otra vez, pero esta vez no temblé. Mi cuerpo ya no reaccionaba con sobresalto, sino con aceptación, como si se hubiera rendido ante lo inevitable. Le propuse desayunar fuera, en un café del paseo marítimo. Solo nosotros. Lo dije con naturalidad, sin justificaciones. Él aceptó. Subía por mi bolso. Él esperó abajo. No hubo palabras innecesarias. La propuesta no era un plan. Era una declaración muda de lo que éramos en ese momento. Dos personas que ya no necesitaban excusas. El café era pequeño, con mesas de hierro forjado y manteles de cuadros. Nos sentamos en una esquina, bajo la sombra de una bugambilla. El mar se extendía frente a nosotros, opaco por la neblina matinal. Pedimos tostadas, zumo y café. La camarera nos trajo los platos sin mirar demasiado. A nadie parecía importarle quiénes éramos, qué relación teníamos. Y en ese anonimato había algo liberador. No hablamos mucho, solo frases sueltas, compartidas sin esfuerzo. «Duermes poco», me dijo, mientras revolvía su café. «Pienso demasiado», respondí, sin necesidad de fingir. Hubo un momento de silencio. Largo. No incómodo. Él miró hacia el mar. Yo también. Nuestros pies se rozaron bajo la mesa. No retiré el mío. Volvimos caminando por el paseo. No nos tocamos, pero cada paso era un eco del cuerpo del otro. Un reflejo de una sincronía que ya no podíamos disimular. Cuando llegamos a casa, mi esposo aún no había vuelto. La casa estaba en silencio. Me quité los zapatos, entré en la cocina y me incliné para guardar una bolsa en el armario bajo. Sentí su presencia detrás de mí. No me giré. «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntó con voz baja, apenas audible. Me incorporé despacio. Lo miré a los ojos. No tenía una respuesta. No una que pudiera explicarlo. Así que no dije nada. Él se acercó un paso. No para besarme, solo para estar cerca. Su mano rozó la mía y me la sostuvo. Era un gesto íntimo, no romántico. No había promesas, ni drama. Solo un instante de contacto que contenía todo. La culpa, el deseo, la ternura, la duda. Solté su mano primero. No por miedo, sino porque necesitaba pensar. Subí las escaleras con el corazón latiendo en la garganta. En el pasillo, escuché a mi esposo hablando por teléfono en la habitación. Sus palabras eran técnicas, impersonales. Otra reunión, otro proyecto, otra parte de su mundo al que yo no pertenecía. Me encerré en el baño. Abrí la ducha. Dejé que el agua cayera sobre mí con fuerza. Cerré los ojos. Mi piel temblaba, pero no de frío, no de culpa. Era otra cosa. Una vibración interna que me decía que ya no era posible volver atrás, que lo que habíamos cruzado no era una línea, sino un puente. Y al otro lado no había respuestas, pero sí una vida más viva. Salí del baño envuelta en la toalla. Me senté en la cama, mojada aún, sin maquillarme, sin arreglarme. Solo yo, sin adornos. Abrí mi cuaderno. Escribí una frase. Estoy dejando de ser lo que esperaban de mí para convertirme en lo que realmente soy. Después la taché. No porque fuera mentira, sino porque no necesitaba escribirla. Ya lo sabía. Más tarde, bajé de nuevo. Mi esposo había salido otra vez, probablemente a llamar desde algún rincón con mejor señal. Él, el hijo, estaba en el salón, leyendo. Levantó la vista al verme. No me dijo nada, pero sus ojos recorrieron mi cuello, mis hombros,
mis manos. ¿Te gustaría leer esto? Preguntó, alzando un libro. ¿Qué es? Una historia sobre una mujer que no sabía que aún podía sentir. Tomé el libro. Lo abrí. Leí un par de líneas. No lo agradecí. No lo miré. Pero coloqué mi mano sobre la suya, brevemente. Él no la retiró. Esa noche no hubo más besos, ni caricias. Solo esa mano sobre la otra. Un gesto simple, que contenía más deseo que cualquier contacto anterior. Y en ese silencio compartido, comprendí que estábamos más cerca que nunca, y que lo que vendría después ya no dependería solo de lo que hacíamos, sino de lo que éramos capaces de no evitar. La mañana llegó sin aviso. No hubo tormenta, ni sobresaltos, ni gritos del mar contra las rocas. Fue una de esas mañanas que parecen no querer empezar, como si el mundo dudara entre seguir o detenerse. La casa olía a café y a humedad, y el aire tenía una textura densa, pegajosa. El cielo, completamente cubierto de nubes, le daba a todo un tono ceniza que no era tristeza, pero se le parecía. Me levanté antes que él, antes que ambos. Caminé por la casa descalza, como si pudiera oír mejor mis pensamientos si no hacían ruido mis pies. Miré por la ventana de la cocina hacia el jardín. Las plantas estaban quietas, como si esperaran algo. Yo también. Mi esposo apareció una hora después. Vestía ya con ropa de viaje, con esa forma suya de cerrar las etapas antes de que terminen. Dijo que debía volver a la ciudad antes de lo planeado, que le habían adelantado una reunión, que tenía que preparar documentos, que era mejor no postergar. No me miró mientras lo decía, no porque quisiera ocultarme algo, sino porque estaba convencido de que no había nada que mirar. ¿Quieres que te acompañe? Le pregunté. No, quédate. Descansa un poco. Te hace bien este lugar, respondió mientras abotonaba la camisa frente al espejo del pasillo. Su forma de decirlo no tenía doble sentido. No era una invitación disfrazada de renuncia. Era una confirmación de su ausencia. Aunque siguiera ahí, me quedé en silencio. No insistí. No lo abracé. No lo besé. Lo vi salir con su maleta y cerrar la puerta sin más. Ni una promesa de llamarme. Ni una pregunta sobre cuándo volvería yo. Después del sonido de su coche, alejándose por el camino de tierra, el silencio fue absoluto. No el silencio de las cosas vacías, sino el de los espacios llenos de tensión. Un silencio que se instala no para desaparecer, sino para quedarse a mirar. Él bajó unos minutos después, recién duchado, con el cabello húmedo aún y una camiseta oscura que acentuaba el tono claro de sus ojos. Me encontró en la terraza, con una taza en la mano y la mirada perdida. Se detuvo en la puerta. No dijo nada. Yo tampoco. Pero en ese gesto inmóvil ya estaba dicha toda la verdad. Nos miramos largo rato. Luego me volví hacia el mar. Respiré hondo. Me quedo unos días más, dije. No fue una decisión que surgiera de ese instante. Era una resolución que venía gestándose desde hacía semanas, quizás meses. Solo ahora la dejaba salir a la superficie. Está bien, respondió él. La naturalidad con la que aceptó no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue la paz que sentí en ese momento. No había culpa. Solo claridad. Pasamos el día sin hablar demasiado. Yo me ocupé de ordenar algunas cosas. Lavé ropa que no necesitaba lavar. Doblaba con una lentitud casi absurda, como si ese gesto pudiera darme control sobre algo. Él pasó parte del día leyendo, escribiendo, caminando por la playa. A veces coincidíamos en la cocina, a veces no, pero el silencio entre nosotros era ahora otra cosa. No era distancia, era carga eléctrica. Al caer la tarde, el cielo seguía gris, pero ya no pesaba. Había una luz extraña, una especie de penumbra dorada que lo volvía todo más suave. Le propuse caminar. Dijo que sí con un movimiento de cabeza. Salimos por la puerta lateral, sin mochila, sin abrigo, sin planes. Caminamos por la orilla. La arena estaba húmeda, firme bajo los pies. El agua tocaba nuestros tobillos y retrocedía, como un juego sin testigos. Íbamos uno al lado del otro, a veces muy cerca, a veces separados por un paso. No hablábamos.
No necesitábamos hacerlo. En un momento me detuve. El horizonte estaba difuminado, como si el cielo se hubiera fundido con el mar. Sentí que el mundo se había vuelto plano, como si camináramos sobre una sola superficie infinita. ¿Sabes que esto no tiene sentido? Dije. Sí. Y sin embargo. Y sin embargo, repitió. Esa forma suya de responder sin forzarme a continuar, sin pedir nada, sin empujar, me hacía sentir libre, me hacía sentir elegida, no como se elige una opción entre muchas, sino como se elige algo inevitable. Nos sentamos en la arena. Él se quitó los zapatos. Yo dejé que la falda se mojara en el borde del agua. El viento nos desordenaba el cabello, pero ninguno hizo nada por corregirlo. Nos quedamos ahí, mirando al frente, al mar que no ofrecía respuestas. Su mano rozó la mía. No la tomó. No la sujetó. Solo la rozó con una lentitud que parecía calculada. No por cautela, sino por respeto al tiempo del otro. Yo giré mi mano hasta tocar la suya con más firmeza. No la apreté. Solo la dejé estar. En ese contacto sin promesas, sin planes, sin futuro, encontré más verdad que en años de matrimonio. Volvimos caminando más despacio. La noche caía, pero no teníamos prisa. En casa, cada objeto parecía más íntimo, más cercano. Cenamos algo simple: pan, queso, vino. Él cortaba el pan con precisión. Yo lo observaba, no como una mujer observa a un amante. Lo miraba como quien observa algo que comienza a significar más de lo que debería. Después de cenar, no recogimos nada. Dejamos los platos sobre la mesa. Nos miramos. Y en ese instante, supe que ya no había nada que ocultar. Esa noche no dormí sola. Y sin embargo, nada fue mostrado. Ningún cuerpo desnudo. Ningún gesto evidente. Ninguna palabra dicha en voz alta. Solo detalles. Una sábana desordenada. 2 copas de vino en la mesa de noche. Un cepillo de cabello fuera de lugar. Un libro abierto sobre la cama. No hacía falta más. Al amanecer, él dormía a mi lado. No como un intruso. No como un visitante, sino como alguien que siempre había estado ahí, aunque recién ahora pudiera verlo. No lo desperté. Me levanté con cuidado. Bajé a la cocina. Preparé café. Y por primera vez, al oír sus pasos en la escalera, no sentí miedo. Sentí hogar. Aunque el mundo, afuera, siguiera siendo el mismo. La mañana siguiente no trajo culpa. No trajo vértigo, ni ese eco amargo que suele dejar el deseo cuando se consume sin permiso. Al contrario, desperté con una calma extraña, como si por fin todos los sonidos del cuerpo y la mente se hubieran alineado. Él seguía dormido a mi lado, boca abajo, el rostro girado hacia la ventana. Respiraba con profundidad, con una paz que contagiaba. Lo observé en silencio. No desde la ternura, desde una nueva conciencia, la de haber cruzado un umbral del que no había regreso, y no querer volver. Me levanté sin despertarlo. Caminé descalza por la casa, recogiendo la ropa del día anterior, doblando la manta que dejamos caer en el sofá, cerrando las persianas que habíamos olvidado abiertas. La luz del amanecer se colaba entre las rendijas, proyectando líneas tenues en el suelo. El silencio ya no era vacío, era pausa, una especie de reverencia natural al momento que estábamos viviendo. La cocina estaba tibia. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire salado. Puse a calentar agua para el café y preparé la mesa para 2. Pan, mermelada, frutas. No lo hice por cortesía. Lo hice porque quería cuidar ese instante, porque sentía que merecía ser vivido con detalle. Cuando bajó, lo hizo sin prisa. Vestía la misma camiseta del día anterior. Me saludó con un leve movimiento de cabeza. Yo no respondí con palabras, solo le serví una taza. Nos sentamos uno frente al otro. Ninguno preguntó nada. Ninguno explicó nada. Pero todo estaba dicho. Comimos sin apuro. Hablamos poco. Comentamos el clima, la posibilidad de que lloviera, lo vacía que estaba la playa. En otro contexto, esas palabras habrían parecido triviales. En este, eran contención.
la superficie necesaria para no hundirse de inmediato en lo profundo. Después del desayuno, él se quedó leyendo. Yo lavé los platos, limpié la encimera, ordené sin pensar. Luego me senté junto a la ventana, con una libreta en el regazo. No escribí, solo acaricié la tapa, como si el acto de sostenerla me anclara a algo real. No necesitaba registrar nada. Todo ya estaba inscrito en el cuerpo. Pasamos el día en silencio, cada uno en su rincón. Pero el silencio entre nosotros no era separación. Era compañía sin invasión. Una forma de estar presente sin ocupar espacio. A media tarde, salimos a caminar. No hacia la playa, sino por los caminos interiores del pueblo. Calles empedradas, casas con fachadas descascaradas, macetas con flores en balcones estrechos. Nadie nos miraba. Nadie nos conocía. Y esa invisibilidad era libertad. En una tienda pequeña de libros usados, él compró un ejemplar de tapas gastadas. Me lo tendió sin decir nada. En la primera página, escrita a mano, había una dedicatoria de alguien a alguien más. Para que nunca olvides cómo se siente ser mirado de verdad. No supe si fue casualidad, o si él había leído la frase antes de elegirlo. Pero no pregunté, solo lo guardé en el bolso. Esa noche cenamos en casa. Él cocinó. Pasta con ajo y aceite. Vino blanco. Una vela encendida más por hábito que por intención. Yo lo miraba mientras se movía entre la estufa y la mesa. No tenía la destreza de un chef, pero sí una atención que convertía cada gesto en algo íntimo. No hacía las cosas por impresionar. Las hacía porque estaba ahí. Y eso bastaba. Después de cenar, no recogimos nada. Dejamos los platos como estaban. Fuimos a la sala. Nos sentamos en el sofá. Él puso música baja, instrumental, sin voz. Yo apoyé la cabeza en su hombro. Cerré los ojos. No dijimos nada. El tiempo dejó de tener forma. Podrían haber pasado 10 minutos o una hora. No importaba. Cuando subimos a la habitación, no hubo urgencia. Nos desnudamos en silencio. No con ansiedad, sino con la lentitud de quien desenvuelve un recuerdo. Cada prenda retirada era un paso más hacia algo inevitable, pero no temido. No hubo espectáculo, ni movimientos torpes, solo cuerpos que se reconocían en la oscuridad. Lo que ocurrió esa noche no necesita descripción, porque no fue lo físico lo que la definió, fue el espacio entre los cuerpos, la forma en que respiraban al mismo ritmo, el modo en que se buscaban sin necesitar palabras. Fue un lenguaje antiguo, dormido, que despertó sin permiso. Amanecimos juntos. Él seguía dormido. Yo bajé primero. La cocina tenía el olor de las noches que dejan huella. Vino, ropa tibia, una flor marchita en el frutero. Preparé café, puse 2 tazas. Me senté a escribir por primera vez en días. Las palabras salieron solas. No era amor, tampoco solo deseo. Era algo más raro, algo más peligroso. Era sentirme viva, sin necesitar ser salvada. Guardé el cuaderno. Subí. Él ya estaba despierto. Me miró desde la cama. No sonrió. Solo me miró como si ya me conociera desde siempre. Y, en ese instante, entendí que todo lo que había sentido como falta en mi vida no era la ausencia de alguien más. Era la ausencia de mí. Él partió al mediodía. No hubo despedidas dramáticas, ni discursos, ni promesas. Tomó su mochila, revisó 2 veces que no dejaba nada en el baño, guardó su libro en la maleta sin cerrar, y me miró en la entrada de la casa, con el mismo gesto calmo que había tenido desde el primer día. No hubo beso, ni abrazo. Solo una pausa larga en la que sus ojos tocaron los míos con una lentitud que dolía. «¿Sabes dónde encontrarme?», dijo. Fue la única frase. No supliqué. No pregunté cuándo nos volveríamos a ver. No extendí la mano. Y sin embargo, cuando se giró para caminar hacia el coche, sentí como si alguien arrancara un hilo fino que me cruzaba por dentro, desde el pecho hasta el vientre. El sonido del motor alejándose se fue deshaciendo entre los árboles del camino. Me quedé sola. Otra vez. Pero no era la misma soledad. Esta tenía otra textura. No era hueca ni amarga. Era densa, viva, como si de pronto mi cuerpo ya no pudiera mentirme. Lo que había vivido, lo que habíamos compartido,
No era una fantasía pasajera, ni un error de juicio. Era una forma de verdad que no se borra, incluso cuando la piel se enfría y la cama queda vacía. Subí lentamente a la habitación. La sábana aún arrugada, 2 copas en la mesa de noche, el libro que él me regaló sobre la almohada. Todo hablaba, pero en susurros. Me senté en el borde de la cama. No lloré. No porque no doliera, sino porque el dolor tenía otro sabor. Era un dolor que no destruía, sino que recordaba. Me recordaba a mí, a esa parte de mí que había estado dormida durante años, funcionando, cumpliendo, respirando apenas, sin saber que podía volver a sentir así. Bajé más tarde. Preparé café como siempre. El ritual me ayudaba a recuperar una forma mínima de orden. La taza caliente entre las manos, el primer sorbo, el vapor en el rostro. Afuera, el mar estaba agitado. El cielo había cambiado. Las nubes grises se movían con prisa, y las gaviotas parecían más bajas que de costumbre, como si también buscaran refugio. Mi esposo llegó al anochecer, sin previo aviso. Escuché el coche y me levanté instintivamente, como quien se prepara para algo inevitable. Entró con una bolsa en la mano y el rostro cansado. Me saludó con un beso en la mejilla. Llevaba días fuera, y sin embargo no preguntó cómo había estado, ni con quién, ni qué había hecho. Me preguntó si quedaba vino. Respondí que sí. Puso su portátil sobre la mesa y subió con la bolsa, como si la casa no hubiera cambiado de aire, como si yo no hubiera cambiado de cuerpo. Esa noche cenamos en silencio. Le serví el vino. Habló del tráfico, de una nueva propuesta laboral, del estado del mercado. Yo asentía, cortaba el pan, masticaba sin hambre. Su voz llenaba el espacio, pero no llegaba a mí. No porque no quisiera escucharlo, sino porque algo en mí ya no tenía la forma correcta para recibirlo. Al terminar, él subió a trabajar en su habitación. Yo me quedé recogiendo los platos. Lavé cada uno con lentitud. No por necesidad, sino por ocupar las manos, por no quedarme demasiado quieta. Luego salí a la terraza. La brisa era fría, el cielo oscuro. Me senté en la misma silla de siempre, con las piernas recogidas, una manta sobre los hombros. Encendí un cigarro que no terminé. No fumaba, pero esa noche necesitaba hacer algo con los labios. Pensé en él, en su mirada, en la forma en que me tocaba sin pedirme nada, en cómo me había devuelto a mi propio cuerpo sin querer poseerlo. Pensé en la rosa que dejó entre las páginas, en su voz cuando leía en voz baja, en el temblor de sus dedos cuando rozaban los míos. Pensé en lo que éramos ahora, cada uno en su sitio. Él, lejos. Yo, aquí. Y mi esposo, en el mismo sofá donde nunca se daba cuenta si yo lo miraba o no. No sentí culpa. Ni siquiera sentí nostalgia. Lo que sentí fue otra cosa. Una certeza profunda. La de que hay momentos en la vida en los que se cruza una línea invisible. No siempre se sabe cuándo. No siempre se nota al principio. Pero una vez cruzada, ya no hay forma de regresar sin perder algo esencial. Esa noche me acosté sin hablar. Mi esposo dormía ya. Lo observé unos minutos. Su espalda, su respiración constante, su perfil familiar. Recordé cómo me había sentido hace años al mirarlo dormir. No con rabia, con ternura, con deseo, incluso. Pero esos días quedaban lejos. No porque él hubiera cambiado, sino porque yo ya no era la misma. Me di vuelta en la cama. El techo tenía grietas que nunca había notado. El silencio era ahora otra cosa. Más que ausencia, era presencia de todo lo no dicho. Cerré los ojos. Recordé su voz diciéndome, «¿Sabes dónde encontrarme?». No lo escuchaba con nostalgia, sino con fuerza, porque ahora sabía que no se trataba de buscarlo, sino de no seguir perdiéndome a mí. Y en esa oscuridad tranquila, comprendí que el final no siempre es una explosión. A veces, el final es apenas un murmullo, un cambio de respiración, un giro en la cama, y que algunos finales, en realidad, son comienzos con otro nombre.